En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En la Biblia encontramos varios principios, inicios de tiempo a partir de diferentes eventos. En Génesis 1:1 está el principio de la creación de nuestro universo, cuando Dios creó los cielos y la tierra, el origen de todo lo que nos rodea, pero este no es el principio de todo. En 1 de Juan 3:8 está el origen del pecado con la rebelión de Lucifer en el cielo, cuando se nos dice que perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Pero tampoco es este el principio de todo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo vídeo. Dios el Padre es eterno, sin principio ni fin, pero de Cristo el profeta Miqueas nos dice: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este principio del que habla el profeta Miqueas refiriéndose a Cristo es el mismo principio del cual Juan nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Este principio se refiere al momento en el cual Cristo fue engendrado del Padre. Sabemos que Cristo de Dios ha salido y ha venido, pero fue tan atrás en las edades de la eternidad como para estar más allá del alcance de la mente del hombre. Las Escrituras declaran que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Es unigénito o engendrado, no creado, en referencia a cuando no nos corresponde a nosotros el inquirir, ni podrían nuestras mentes comprenderlo aun si se nos explicara. Como hombres y seres limitados, enfrascados en el espacio-tiempo, nos es imposible saber y entender en qué momento Cristo fue engendrado del Padre. Pero sabemos que fue tan atrás en los días de la eternidad que para el entendimiento finito, o sea, para nuestras mentes, significa sin comienzo. El salmista, hablando de la sabiduría, la cual prefigura a Cristo, escribió: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Antes de todo y de nada, Cristo ya estaba en el Padre. Cristo era posesión de Dios. Nuestras mentes no pueden ni deben inquirir el cómo ni en qué manera Cristo ya estaba en Dios. La Biblia declara que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, y en esta ocasión el silencio es oro. Pero lo que sí sabemos es que Cristo ya estaba en Dios y que en algún momento de la eternidad pasada fue engendrado del Padre. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Ellen White, en apoyo a lo que Salomón escribió, dijo: Cristo fue el único Hijo engendrado de Dios, y sabemos que se refiere a su existencia antes de que viniera como hombre, ya que la cita continúa así. Y Lucifer, ese ángel glorioso, se levantó en una guerra por el asunto, hasta que tuvo que ser arrojado a la tierra. Muchos, actualmente, confundidos y motivados por enseñanzas de hombres, son los que dicen que Cristo fue un ser creado, la primera creación de Dios. Pero esto no caza con la realidad de que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. A la vez, el pasaje dice que Cristo es el primogénito de toda creación, o sea, es el que tiene preeminencia sobre todo, ya que todo fue creado por medio de Él y para Él. La palabra primogénito significa que es el primero nacido de Dios, pero Cristo es aún más que eso, es el unigénito Hijo de Dios, el único nacido de Dios. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y Ellen White, en consonancia con Juan y Pablo, escribió: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, no un hijo por creación como lo fueron los ángeles, ni un hijo por adopción como es el pecador arrepentido, sino un hijo engendrado a la misma imagen de la persona del Padre. Y es que el Padre Eterno, el que no cambia, dio a su único Hijo engendrado rasgado del seno. Cuando Cristo fue engendrado del Padre, fue investido de honor, de gloria y exaltado como uno igual con Dios en poder y autoridad. La sierva del Señor, escribiendo de esta exaltación, dijo: a Cristo ha sido dada una posición exaltada, ha sido hecho igual al Padre. Algo que Pablo, en el primer capítulo de Hebreos, ya había escrito, diciendo que Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia. Es de este modo que Cristo fue puesto, ensalzado como igual a Dios, teniendo de este modo legítimo derecho a sentarse a la diestra de su Padre.
Ellen White, hablando de Eva, había escrito: debía estar a su lado del de Adán como su igual. Hueso de sus huesos y carne de su carne, era ella su segundo yo. Y esta relación que encontramos entre Adán y Eva es una enseñanza muy profunda para entender la relación entre el Padre y el Hijo. Pero quiero que sepáis que el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. El Hijo de Dios era el segundo en autoridad después del gran legislador. Pero esta igualdad entre el Padre, quien a la vez pide que se adore a su Hijo, ha sido usada por muchos comentaristas con gran unanimidad, los cuales han aprovechado esto como prueba de que Cristo debe ser coetáneo con el Padre, porque de lo contrario, dicen, aquí se le rendiría culto a la criatura, que solo pertenece al Creador. Pero esto no parece ser una conclusión necesaria. Las Escrituras no hablan en ningún lugar de Cristo como un ser creado, sino que por el contrario afirman claramente que fue engendrado del Padre. Pero mientras que como Hijo no posee una coeternidad de la existencia pasada con el Padre, el comienzo de su existencia como engendrado del Padre antecede toda la obra de la creación, en relación con la cual se sitúa como co-creador con Dios. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.